Buenos días, psicóloga Caterina Bernal Mandamiento. Es un placer y un gusto poder tenerla aquí esta mañana para que usted nos pueda compartir acerca de su experiencia en el ámbito social comunitario. El objetivo de esta entrevista también es poder conocer un poco acerca de la institucionalización, o qué piensa usted de la institucionalización y la desinstitucionalización de estas, valga la redundancia, instituciones, ¿no? Me gustaría conocer. Hola, buenos días. En la actualidad yo me encuentro trabajando en un centro de salud mental comunitario que se encuentra aquí en Guate. Ya desde la época universitaria sentí bastante interés en el área comunitaria, exactamente por la necesidad que existe de ser atendida en muchas comunidades Ujú. desde su propio conocimiento de las comunidades hacia afuera. Entonces, creo que de eso vamos a conversar el día de hoy y muchas gracias por considerarme para esta entrevista. Gracias a usted, psicóloga. Bien, nos gustaría saber usted qué piensa acerca de las derivaciones que se hacen a estas personas, específicamente mujeres víctimas de violación. Ok, Ujú, para explicarles un poquito más acerca del trabajo con mujeres víctimas o familias víctimas, porque normalmente donde hay mujeres también hay hijos, ujú, hermanos, que se genera todo un sistema de violencia. Se trabaja en el Centro de Salud Mental Comunitario por división de sectores. Hay un área de adicción, hay un área de adultos que ve también violencia, ujú, ansiedad, depresión o diferentes tipos de trastornos y hay otro área que trabaja con niños y adolescentes. Entonces, esto es netamente encargado de los psicólogos, pero también hay un área de trabajo social y hay un área de medicina. De forma íntegra, se entiende que lo social comunitario tiene que trabajar con las personas. Ahora, hablar de la desinstitucionalización para los casos de violencia desde que se presentaron los proyectos para comenzar a llevar salud mental a las comunidades, creo yo que ya fue un paso bastante importante para empezar a cambiar el sistema de que, pues, si uno era víctima, tenía que ir específicamente a Lima o a otras instituciones que quedaban muy alejadas de las comunidades. Para esto es ujú, importante saber también que para la creación de centros de salud mental comunitarios se tienen que hacer estudios donde existen casos de riesgo en diferentes problemáticas de salud mental. Entonces, por ujú, eso normalmente no se encuentran los centros de salud mental en lugares céntricos, sino bastante alejados a la ciudad, donde esta población pues podría ser al costado de su casa, que está este centro, y ya por el hecho de estar en el mismo lugar donde tú habitas, ujú, sería más posible llegar a este lugar y tener ujú, mayor apertura también para ser atendido de una manera que realmente lo necesitas. Y los centros de salud mental servirían como un punto para, de guía para otros lugares de apertura, ¿no? De brindar información, de dar conocimiento, porque en el caso de violencia se tienen que pasar diferentes filtros y hay instituciones especializadas también para trabajar con violencia, ¿no? Que en este caso son los CEP, pero son redes, son aliados para todas las personas que recibe una notificación de que alguien está experimentando cualquier tipo de violencia. está bien. Usted me estaba comentando acerca de que hay un buen seguimiento. ¿Usted cree que hay una oportuna intervención justamente en estas personas víctimas de esa de violencia? La verdad, no. Me gustaría que, es que el problema es amplio. Mm, Ujú, Muchas veces los profesionales tienen ganas de apoyar,
pero los límites son bastantes. En otros casos hay posibilidades de ayudar y también no hay profesionales que tengan conocimiento o sean capaces de gestionar esto. Mm, Em, Más allá de eso, la abundancia de personas que llegan a un centro de salud mental es altísimo. Eh, Muchas veces, por ejemplo, se tienen que atender, pasan por evaluaciones en los centros de salud mental comunitario, que normalmente lo realiza la enfermera y solamente se atienden casos con gravedad, pero a las personas que son víctimas de violencia normalmente para recibir intervención psicológica llegan con un certificado legal que se deben de atender, ¿no? Y llega tanto la persona que es violentada como que es violentado, como el que ejerce la violencia. Y estas dos personas bajo una custodia o un trámite legal, no recuerdo el nombre específico, tienen que sí o sí llegar a recibir terapia psicológica al centro de salud mental comunitaria. Entonces, ese es solo un caso, ujú, pero eso es en el caso de que mediante otra institución tienen la obligación de recibir terapia psicológica. Por ejemplo, el juez dice, eh, la persona que ejerció violencia, que en la mayoría de casos es el sexo masculino, debe recibir de 1 año a 2 años de terapia psicológica. Si esta ujú, persona no asiste, pues probablemente deba de estar en la cárcel. Entonces, parte ujú, de esto, de trabajar con redes de apoyo, es también contribuir a que las personas desde sus propios lugares puedan realizar cambios en mejoría para sus propias vidas. Pero hay otros casos en el que no se le obliga a las personas, no hay un trámite legal, a asistir a terapia. Entonces tú ya tienes el registro que la mujer, el niño o el adolescente está recibiendo un caso, pasando por un episodio depresivo grave o ya está con una depresión crónica y tú lo registras como diagnóstico de depresión, pero te das cuenta que el tema de fondo de este caso no es que quizás ha tenido una infancia difícil o X características que le puede pasar para tener en la actualidad depresión, sino que en la actualidad está pasando una situación de violencia. Al estar pasando una situación de violencia, tú te alertas, ¿no? Y dices, ya, ¿qué pasa en este hogar? Bueno, está el adolescente, está, vive en una situación de violencia, un padre ausente y una madre que pues no se dedica a los niños. Tal niño se encarga de la crianza de los hermanos, recibe golpes, insultos, muchas de las cosas que nos podamos imaginar que realmente son bastante graves. Entonces todo el trabajo con niños o adolescentes también siempre se invita a un tutor. Entonces, para hacer un trabajo integral de la familia, tiene que ser tanto el papá como la mamá, pero no siempre forman parte. Muchas veces después del ingreso, o bien el adolescente viene solo, por más que se insista, mandan a un tío, mandan a un abuelo. Entonces, no se pueden hacer cambios realmente con el hecho familiar cuando no hay una obligación mayor hacia ellos, ¿no? Y ahí estamos hablando de compromiso familiar, que es lo escaso, que uno puede esperar también a nivel del compromiso. Cuando las personas tienen la idea, quizás algo de educación que llevamos tanto tiempo, de que, mi hijo tiene problemas, ¿no? Lo llevo al centro. Y supongo que ahí en el centro ya lo van a sanar, lo van a curar y listo. Ahí sale y tú habrás hecho un trabajo integral con el niño, la niña, el adolescente, pero en su casa va a seguir viviendo la misma violencia de toda su vida que la han ujú, llevado hasta este momento, ¿no? Entonces, esa es otra de las limitaciones que tienen. En muchos casos también
llegan profesionales, a pesar de trabajar en un centro de salud mental comunitario, ellos tienen un enfoque que no es comunitario, que es biológico, ¿no? Entonces eso afecta muchísimo en el trabajo con personas, quizás en el que crean que deben de simplemente superar las cosas, los adultos, ¿no? De soltarlas, que ahora está mucho en tendencia esto de que inicialmente era coaching, ¿no? Mm, Que uno debe poner de su parte, cuando no se trata de eso, el enfoque social comunitario, ¿no? Uno sí. sabe de que manteniendo un enfoque social comunitario es que la persona es ahora lo que sus condiciones y sus posibilidades le permiten desarrollarse. Y estando en una situación de violencia, es muy complicado que si no se trabaja a nivel familiar o donde está ubicado el niño o el adulto incluso, se puedan realizar cambios que realmente lo ayuden. Entonces, psicóloga, hablemos justamente de esas brechas que podría existir en esos centros comunitarios. ¿Usted cree que si eh, hay una ley para poder desinstitucionalizar justamente estas instituciones y se pueda hacer mejor una intervención más oportuna, sería buena? A ver, algo que yo tengo entendido es que la institucionalización para la atención a personas algunas veces cumple estas características. Uno, se encuentra en el centro de las ciudades. Otro, que la gente tiene que ir a estos lugares. Otro, que normalmente eh, las posibilidades de que se den un tiempo para acceder a esto también son muy bajas. Pero en búsqueda de llegar a la gente, en búsqueda de que más población que desconoce incluso estos temas de atención en salud mental o en general cualquier tipo de atención, vayan, quizás a veces por simple curiosidad, a un lugar donde está muy cerca de ellos, ya parte desde desinstitucionalizar, ¿no? ¿Por qué? Mm, Porque dentro de, en el caso de los centros de salud mental comunitarios, se tienen que cumplir diferentes roles, ¿no? No es que si uno necesita atención mental, solamente va a sacar su turno, su cita y ya va un día y ya nadie más se entera de esta persona, ¿no? Ante cualquier caso, tanto de violencia o diferentes tipos relacionados a salud mental, tienen que pasar por un programa de atención que según el diagnóstico uno debe de realizar el seguimiento. Por ejemplo, en un caso de violencia, se tiene que hacer seguimiento, en el caso de ser niños, se hace seguimiento a la mamá o al papá, como mediante llamadas, mediante visitas domiciliarias, y está estipulado dentro de una autorización que tenemos nosotros, es que no es necesario avisar, no pedir permiso para caerles en el domicilio, sobre todo en estos casos rojos. Ahora, mm, que este lugar se encuentre no en la ciudad, también en un lugar muy lejano que muchas veces no hay pista, tenemos problemas con el agua, con la luz. Esto ya hace referencia también a que no se está buscando comodidades que sí lo pueden tener las instituciones. Por ejemplo, no creo que en algún momento acá en el hospital de la Almenara, en algún hospital de salud, se corten la luz y no se puede hacer nada, ¿no? ujú. Probablemente tengan métodos o formas de hacer. En cambio, ¿cuántas veces también hemos estado haciendo talleres en la institución y nos quedamos sin música que forma parte del taller? ¿Cuántas veces también hemos querido quizás salir a comprar unos plumones, unos papelotes?
qué sé yo, como recursos para los talleres de ahí de forma inmediata. Y no hay, tienes que viajar hasta el centro. Entonces, ese es un Mm, contra, pero es un punto a favor porque también demuestra que nosotros estamos donde no hay el acceso a muchos servicios. Y esto demuestra que pues ya se está desinstitucionalizando la atención en salud mental. Y mm, eso es un gran apoyo, de verdad. Ahora, adicional a lo que me estás preguntando, tendrían que cambiar muchísimas cosas, pero estamos pasito a pasito un poquito más ujú, cerca de las cosas que se deben hacer y dentro de los que nos compete nosotros como profesionales, nos corresponde ser los más capaces a raíz de también lo que nos permitan hacer, ¿no? ¿Cuántas veces me ha pasado a mí o a algunos colegas que hemos querido ayudar a algunos niños que quizás estos padres realmente no, desde mi punto de vista, no merecen tener estos ángeles, ¿no? Porque por el descuido, por la violencia, por todo lo que algunas veces conscientemente le realizan a sus hijos ujú, y los expones en situación de riesgo y tú le brindas la posibilidad de ayuda y no la cogen y tú le brindas la posibilidad de, ok, mira, tú no eres un padre responsable, tú no eres una madre responsable, él no tiene abuelo, no tiene tío, no tiene nadie más a dónde ir. El Estado puede protegerlo en un lugar. ¿Por qué no lo dejas entonces? ¿No? ¿Por qué no permites que mejore su calidad de vida? Y no, dicen, ¿no? Es mi hijo y yo no voy a dejar a mi hijo. Pero mira cómo tienes a tu hijo. Si bien es ujú, cierto, llega un momento en el que el Estado te lo puede quitar cuando tú demuestras esto, pero también se tiene que buscar una red cercana familiar de él que forme parte de la aprobación de que el Estado lo tenga. Muchas veces ningún familiar quiere hacerse cargo, ¿no? Muchas veces también el niño o niña está saltando de familia en familia porque una familia no lo quiere, se aburre, otra familia no lo quiere, se aburre, otra familia no lo quiere, se aburre. O el Estado también podrías tener cupos cerrados totalmente. De acuerdo a lo que nos dijo, de que la ley de desinstitucionalización pues ya se viene dando. Entonces, en base a sus comentarios, ¿cree que si esta ley de desinstitucionalización se cumpliera o cumpliera las pautas que conllevan, ¿no? Al 100%, sí habría una mejora en la atención o en los recursos que puedan brindar en su centro o los centros mental comunitario, que es donde usted labora? Mira, realizar papeles sé que es complicado, ¿no? Establecer normativas que estén basadas en las leyes, eh, especificar qué profesionales, elaborar planes de trabajo a nivel nacional que se tienen que hacer. Sé que es complicado, pero cuando se pone en comparación con la realidad de llevar las cosas y hacer por verlas hechos, esa, lo que es complicado de elaborar esas normativas se vuelve nada para lo que tú tienes que hacer, para lo que tú tienes que actuar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Estado te puede decir, mira, tú para un caso de ansiedad o depresión de adulto que normalmente puede experimentar violencia también, tienes que brindarle 8 talleres de apoyo mutuo, tienes que brindarle 12 llamadas de seguimiento telefónico, tienes que tener 24 turnos eh, eh, por 6 meses, tienes que tener cita médica, 8 consultas, tienes que tener 4 veces visita al trabajador social, una vez visita al enfermero, de que si te pide algún recurso de apoyo a su domicilio, pues tienes que llevárselo. El Estado te puede decir eso, pero tú tienes en tu día, tienes
8 consultas. Tú ingresas a trabajar de 8 a 2 de la tarde por turno, ¿no? Entonces, yo tengo 8 consultas. ¿En qué momento voy a su casa? No me alcanza el tiempo. ¿En qué momento puedo hacerle el seguimiento telefónico? Muchos de los profesionales llevamos fuera de, del lugar y estamos en nuestras casas y estamos pendientes por los pacientes, ¿no? Porque realmente nuestras manos se escapan también ante la cantidad de casos que hay que realizarle seguimientos y como les hacía referencia a que en el Centro de Salud Mental Comunitario es un lugar de tercer nivel de atención psicológica. Esto quiere decir que se atienden problemáticas graves. Estos son casos rojos. Entonces, ¿cómo te abasteces? Adicional a que también el Estado te pide diferentes registros, ¿no? Tienes que llenar los HIS, ¿no? Que son las historias dentro de esta institución. Tienes que tener un mapeo de registro físico de todos los usuarios que llegan diariamente. Tienes que tener un Excel, tienes que registrar las visitas. No, aparte, tienes un aproximado de 40 minutos por usuario, pero tienen que llegar a la hora específica y no siempre pueden llegar a la hora específica. Normalmente hay turnos en el horario de que el niño o niña debe de ir al colegio. ¿Cómo le dices a una persona que vive todos los días de su trabajo en moto o en la venta de qué sé yo, de galletitas en la calle, de cosas que pueda vender en carretilla? ¿Cómo le dices? Deja 2 horas de trabajar, que es lo que te permite vivir, y vente, ¿no? En esas 2 horas él pudo adquirir 5 lucas más para poder solventar su día, para poder alimentar a su hijo. Entonces, ¿cómo le dices que llegue temprano si no puede? ¿No? Si se viene caminando también del lugar donde es su punto de venta, pero hablamos, hablar de un problema de, de institucionalización o desinstitucionalización también es hablar de un problema que pertenece a nivel global y que incluye totalmente a diferentes factores sociales que influyen en la población, que es pobreza, que es acceso a trabajo, que es violencia, que es abandono, que es prejuicios sociales, estereotipos, eh, cantidad de factores que uno puede hacer cambios poquito a poquito y en base a lo que puede. Pero por más que se establezcan normas, todo va a depender de cuán cambios sociales se hagan más, ¿no? Más cosas, tanto a nivel económico. Bien, para poder terminar esta entrevista, quería acotar algo también al respecto a las ventajas y desventajas que podría tener la desinstitucionalización. Una de las desventajas podría ser, o las ventajas podría ser de que las personas que tienen algún o están sufriendo algún tipo de violencia o tienen alguna discapacidad ya no tendrían la necesidad de poder ir a esas instituciones, como bien estaba contando, que a veces están alejadas, sino que más bien el personal de la salud en general se acercarían a su domicilio, ¿no? Esa sería una de las ventajas. Ahora, una de Sí, las... sí, Ujú, completamente. sí, adelante. Ok, sí, justo cuando estabas mencionando eso, recuerdo de que ante diferentes casos que nosotros mantengamos continuidad, porque sí o sí, persona que llega, persona que se tiene que cumplir muchos objetivos, ¿ok? No es que una persona llega y ya no viene a su sitio y no se sabe nada de ella. Se abre un paquete, así lo denominamos, con cada usuario que llega. Por decir, tú tienes el registro
de qué persona tiene que llegar tal día, porque ya sacó su turno. Entonces, si esa persona no llega en su turno, tú no puedes decir, ah, ya perdió su turno, no importa. No, ujú, tú lo que tienes que hacer es hacerle seguimiento. Siempre hay números para poderte en contacto. Si no contesta, al día siguiente lo llamas, si no, al día siguiente. ¿Qué pasa si esa persona que no ha venido te responde y te dice, psicóloga, discúlpeme, lo que pasa es que mi hijo se ha accidentado o yo me encuentro accidentada, me he caído, estoy con yeso ahorita? O ¿qué otra cosa puedo hacer? No me he dado cuenta que la persona que me estaba persiguiendo, que es mi ex esposo, a pesar de las restricciones que le ha puesto la policía, veo que pasa por mi casa y ronda, ronda, ronda. Entonces tengo con ujú. miedo yo de salir de mi casa, psicóloga, y como nadie pudo acompañarme a mi turno, yo prefiero quedarme. Ok, señora, no se preocupe, tal fecha vamos a ir a su domicilio. Y sí o sí tiene que salir todo el equipo al domicilio, que es el médico, que es la enfermera y que es uno de los psicólogos que va a brindar la atención psicológica, ¿no? Y ahí uno tiene mapeado qué personas es preferible visitar en sus domicilios para ver si han hecho cambios en las tareas que se han propuesto, para ver si ha mejorado o empeorado su situación, para conocer, saber de ellos. Algunas veces también las personas no responden al celular y pasan 2 meses, 3 meses y no sabes nada del niño que venía seguido. Entonces también le caes de sorpresa a su domicilio y así de una manera más específica, más preocupada, dirigida y basada en la persona es que se puede saber un poco más, ¿no? También es cierto que la persona tiene que permitirnos poder ayudarla. Qué bien, entonces, de alguna manera esta ley sí beneficiaría mucho a estas personas, ¿no? Eh, hablar acerca de las institucionalizaciones, o la desinstitucionalización, incluso de su misma experiencia, yo creo que nos estaríamos extendiendo bastante porque es grato uno poder escucharla acerca de eso y a informarnos un poco más. Sin embargo, le agradecemos bastante, mucho por su tiempo. Muchas gracias por la información que nos ha brindado y yo sé que nos va a servir de mucho esto. Ujú. ¿Algunas Hay palabras finales? algo que Ujú, sí, que mientras estuvimos compartiendo conocimientos, te- he tenido presente. Si ustedes me pudieran hacer la pregunta de si todo debería desinstitucionalizarse, yo ujú, diría no. ¿Por qué? ujú, Porque hay casos que sí necesitan estar lejos de sus puntos de ujú, donde ocurre estas situaciones. Hay casos que necesitan internamiento y, por ejemplo, en la desinstitucionalización decimos no, no internamiento. Esas personas pueden rehabilitarse desde su punto de domicilio. Esas personas ujú, pueden rehabilitarse yendo uno a donde está. Pero no, yo he visto muchos casos, sobre todo cuando he elaborado en el área de adicciones, de que se maneja una ilusión acerca de que las personas pueden salir de un episodio de adicción. Pero ¿cómo ujú, le dices a una persona que consume cuando en su casa, cuando su vecino, cuando el amigo, que es todo lo que rodea, que es todo el espacio, ujú, que se quede pues ahí mismo y que ahí se puede recuperar? ¿Cómo le dices a una persona que es víctima de violencia, que vive con la familia de su violentador, que lo justifica, que ven violencia y no lo detienen, que normalmente también podrían ejercer violencia sobre ella, que ujú, desde ahí venga, reciba terapia un día o uno vaya donde ella está un día y hable con toda la familia cuando su día a día, cuando su hora a hora, no, no se hace grandes cambios, ¿no? Igualmente, cuando tú sacas a la persona de su casa,
cuando está experimentando violencia es para protegerla, para cuidarla. Claro. Y eso lo hace una institución. ¿Ok? Ujú, Entonces, el trabajo para las personas normalmente en psicología o en humanidades no es o blanco o negro, no sirven todas las matices en las que nosotros podamos ayudar. ujú, está bien. Gracias, psicóloga Caterina Bernal. Muchas gracias por su tiempo. Sí,